Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Guevara. El tema que vamos a ver hoy se llama La verdadera felicidad. Está basado en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Salmos 1, 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uno de los salmos más conocidos en lo personal, en este salmo veo muchísimas enseñanzas, incluso en cada frase, en todo el salmo, no solamente en el versículo 1. Y bueno, pues vamos a ver qué es la verdadera felicidad según la Biblia. Tenemos dos conceptos por lo menos acerca de lo que la felicidad es. Uno es la felicidad conforme al mundo y el otro es la felicidad conforme a Dios, que es lo que a nosotros nos interesa. Hoy por todos lados se habla acerca de felicidad. Prendes la televisión y se habla acerca de que seas feliz, de que busques la felicidad, no solamente en la televisión secular, sino en la televisión cristiana. Y se tiene un concepto tan ambiguo acerca de lo que la verdadera felicidad es. Cada quien crea su propio concepto acerca de la felicidad. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la felicidad. Bueno, vamos a ver primeramente el término de lo que es la felicidad según el mundo. Y para esto fui a una enciclopedia secular y dice de la siguiente manera. La felicidad es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Es lo que dice una enciclopedia secular, que la felicidad es autorrealizarse y alcanzar las metas propias de un ser humano. Pero la felicidad según Dios, que es la que a nosotros nos interesa, es todo lo contrario. No es autorrealizarse, sino autonegarse. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la felicidad según el mundo es autorrealizarse, la felicidad según Dios es autonegarse, según Marcos 8:34, palabras del mismo Jesús. Y también es vivir una vida apartada del mundo para obedecer su voluntad. La felicidad según el mundo dice que es alcanzar las metas propias de un ser humano, pero la felicidad según Dios es vivir una vida apartada del mundo para obedecer no la voluntad de nosotros mismos, sino la voluntad de Dios. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 apoya esto que yo acabo de decir. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos santos porque Él es santo. Si regresamos ahora al Salmo 1, en la palabra bienaventurado, la palabra hebrea que traduce esta palabra es la palabra eser y significa cuán felicidad la de esa persona. Entonces, en otras palabras, podríamos leerlo así. Cuán felicidad es la de la persona que no anduvo en consejo de malos. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Cada vez que leamos la palabra bienaventurado, imaginémonos que está diciendo cuán feliz es la persona, cuán felicidad la de la persona. Definitivamente, el mundo tiene su propia definición de felicidad. Para el mundo, salud, dinero y amor es lo que el mundo busca para poder ser feliz. Pero la Biblia menciona algo que nada tiene que ver con todo esto. Y si decimos ser hijos de Dios o si decimos ser cristianos, entonces debemos de alinear nuestro concepto de felicidad no con el del mundo, sino con lo que dice la palabra de Dios. Vimos que decía, bienaventurado el varón, cuán feliz es el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí vemos el que menciona acerca de un consejo. Y un buen consejo o un mal consejo puede ser crucial en la vida de cualquier persona. Podemos aconsejar bien a una persona o podemos aconsejar mal a otra persona. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que puede haber muchos consejos, podemos ir a muchas personas a pedirles un consejo y acudir a ellas para ser aconsejados, pero la palabra de Dios es la principal fuente de la cual nosotros debemos, como hijos de Dios, recibir un consejo, recibir esa sabiduría de la cual nosotros necesitamos para cualquier circunstancia de nuestra vida. Proverbios 8:14 ahora dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia
mío es el poder. Cuando nosotros recibimos algún consejo, ciertamente la palabra dice que también que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero tomando en cuenta que nuestro principal consejo debe ser la palabra de Dios, cualquier otro consejo que nosotros escuchemos debe de ir alineado también con la palabra de Dios. Y es lo que a nosotros nos interesa. Tiene que ir completamente alineado con la palabra de Dios. Cuando recibimos algún consejo, este consejo puede que no nos guste mucho. A veces los consejos que son alineados a la palabra de Dios puede que no nos agraden mucho en nuestra carne, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Ahora, la palabra malo, porque decía bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, la palabra malo viene del hebreo rasha, que quiere decir el que falla el blanco o el que se pierde en el camino. Eso es lo que quiere decir malo. No precisamente alguien que anda por ahí asesinando o alguien que es, no sé, secuestrador o qué sé yo. Aquí primeramente, después habla de esas personas, pero primeramente se está refiriendo en consejo de malos. Entonces, cuán feliz es la persona o cuán feliz es el varón que no se dejó aconsejar por personas extraviadas de la verdad o personas que se pierden en el camino. Eso es lo que quiere decir en el original la palabra malo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque alguien que está extraviado de la verdad, sabemos que la palabra es la verdad, dice la palabra en Juan 17:17, le dijo Jesús al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, alguien que se ha extraviado de la verdad puede ser alguien que alguna vez dijo ser cristiano o alguien que posiblemente acudió o asistió a una congregación durante un tiempo o alguien que tal vez acude a una congregación cristiana, pero está apartado de la verdad. Porque la iglesia en sí, el templo en sí, el asistir a la iglesia no es la verdad. No sé si me estoy explicando y no quiero que me malinterprete, pero la palabra de Dios dice que su palabra es la verdad. En ella encontramos toda la verdad de lo referente a Dios y lo que tiene que ver también para con nuestras vidas. Entonces, alguien que esté extraviado de la verdad, pues sigue a Dios a su propia manera. Y lo vemos en la gente del mundo, mucha gente que dice servir a Dios o que dice creer en Dios, pero sus vidas no reflejan absolutamente nada esa fe que ellos profesan con su boca. Y no solamente la gente de afuera, sino lo vemos también dentro del cristianismo contemporáneo, gente que habla de Dios, incluso hasta predica o canta, pero su vida no tiene nada que ver con lo que ellos profesan ser. Y gente así, es muy dañino que nosotros recibamos el consejo de ellos. Puede ser muy dañino. Y la Biblia nos está advirtiendo aquí en el Salmo 1 que nos dará alegría no escuchar ese consejo que puede ser dañino para nosotros viniendo de una persona que está extraviada de la verdad. Salmos 64:2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Alguien que está extraviado de la verdad simplemente no va a escatimar en darnos un consejo que transgreda la verdad de la palabra. Muchas veces no es que la persona nos odie o que no nos aprecie, sino que simplemente al estar extraviado de la verdad, teme decirnos la verdad. No puede decirnos la verdad. Lo que quiere es quedar bien con nosotros mismos. Pero muchos algunas veces han confundido este salmo y lo han interpretado como que no debemos ir al cine, porque ahí es donde se sientan los pecadores, porque leíamos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y muchos lo han interpretado como que no debemos ir al cine, porque ahí se sientan los pecadores. Pero si fuera así, tendríamos un gran problema. No podríamos comprar un auto usado, porque en ese auto, en esa silla, se sentaron pecadores quizás. No sabemos. No podríamos sentarnos en un restaurante porque en esas sillas de los restaurantes se han sentado pecadores, escarnecedores, quizás hasta un asesino en serie estuvo sentado en esa silla. Entonces estamos en un problema. No podemos sentarnos en la banca de una plaza porque según la interpretación tan superficial que hacen muchas personas, el pecado se transmite por las sentaderas.
Pero no es así. Vamos a ver exactamente qué es lo que la palabra sí dice. Otros interpretan como que no es bueno hablar o convivir con personas que no conocen de Dios. No, no te juntes con eso porque es pecador. Pero si así fuera, entonces, ¿cómo les vamos a testificar? Entonces quizás usted se esté preguntando, ¿y a qué se refiere entonces? ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Bueno, se refiere precisamente a no escuchar el consejo o entiéndase predicación de alguien que está apartado de la verdad, de hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo nieguen. Salmos 26, 4 y 5, Salmos 26, 4 y 5 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esto es un versículo que hace mucho más amplia la comprensión del Salmo 1. No me he sentado con hombres hipócritas. ¿Cuántas personas hay? Porque hipócrita, nosotros lo podríamos tomar como una ofensa, pero hipócrita se le llamaba a los actores. Antes, cuando tú estudias actuación, te van a dar la historia de los actores y en la palabra original que se usaba era hipócrita. Eso era un hipócrita. Cuando la Biblia habla acerca de hipócrita, automáticamente lo relacionan con personas que se ponen una máscara y son quien verdaderamente no son, parecen quien verdaderamente no son. Entonces, no me he sentado con hombres hipócritas que actúan como que son del rebaño, pero en realidad son lobos, ni entre con los que andan simuladamente. Hay muchos que simulan ser piadosos, hay muchos que simulan ser cristianos, pero en realidad están solamente andan simuladamente entre los cristianos, buscando su propio beneficio, buscando sus propios sueños, buscando su propio éxito y felicidad, pero desde el punto de vista del mundo, una autorrealización y un cumplir sus propios deseos. Y esto incluye también, porque dicen, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Y esto incluye la comunión con ellos. Usted quizás hasta esas alturas esté un poco asustado y dice, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde está el amor? Bueno, si usted dice que al nosotros evitar personas que diciendo ser cristianas andan simuladamente en hipocresía y sus hechos no demuestran lo que ellos mismos hacen, entonces usted tendría un pequeño conflicto con 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, que dice así, 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, si usted estaba ya pensando que esto es falta de amor, entonces, ¿por qué lo leemos en 1 Corintios 5, 9? La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Lo que está aquí escrito no ha sido escrito por un hombre, sino ha salido de la voluntad de un hombre, sino que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y si usted cree en la misma Biblia que yo creo, entonces tendrá que alinear un poco su pensamiento acerca de las personas que están desviadas de la verdad, personas que por su propia voluntad no quieren someterse a Dios, personas que por su propia voluntad han decidido andar encubiertamente, hipócritamente dentro de la gente del rebaño. Dice la palabra, con el tal ni aún comáis. Entonces, usted dice, bueno, falta amor. Mi hermano, quiero decirle que dentro de la disciplina está el amor. Dice la palabra, porque Dios al que ama, disciplina. Y esto no es rencor, no es falta de amor, simplemente se llama disciplina. En 1 Corintios 5, no lo voy a mencionar todo, pero brevemente menciono este ejemplo. En 1 Corintios 5 hubo un hombre que estaba en fornicación con la esposa de su padre. Y el apóstol Pablo les mandó esta carta amonestando a la iglesia de Corinto y diciéndoles, es necesario que ese hombre lo echen de la congregación, que lo expulsen de la congregación. Y dice, ¿para qué? Para que su carne sea destruida, pero que su alma no se pierda. Y posteriormente, más adelante vemos que esta persona
aparentemente se arrepintió y fue una vez más unida al cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando dejó esa conducta que estaba haciendo, cuando se arrepintió y no solamente dijo, ay, me arrepiento, sino que realmente hubo un arrepentimiento genuino, perdón. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Una vez más vemos a alguien que aparenta hacer algo, pero con sus hechos niega la eficacia de lo que aparenta hacer. El versículo 2 de Salmo 1, regresamos ahí, Salmo capítulo 1, versículo 2, Salmos 1, 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer versículo de este Salmo nos enseña que lo que hace un hombre verdaderamente feliz no son los autos, no son las casas, no es el dinero. Lo que hace un hombre verdaderamente feliz es estar apartado de los que hacen el mal y de su consejo o predicación. De aquellos que dicen ser de Cristo, pero no obedecen su voluntad. Pero entonces, ¿qué queda por hacer? Usted dice, bueno, entonces, ¿qué queda por hacer? Bueno, la respuesta es deleitarte en Dios. ¿Qué significa deleitarse? Bueno, la palabra deleitarse o delicia viene del hebreo anaj y significa ser suave o maleable. Ojo con este término, maleable. A lo mejor usted dice, como maleable, me suena como de malo. Bueno, la maleabilidad es una característica que tiene el oro. Puede ser transformado y amoldado y trabajado sin romperse. Gracias a eso, el artesano puede darle la forma que quiera. ¿Ve cómo cobra ahora sentido la maleabilidad? Alguien que se deja moldear por Dios es alguien que se somete a su palabra. Nosotros, dice la palabra de Dios, dijo Job, seré probado y saldré como oro. Y es lo que la palabra de Dios nos hace. Cada momento que nosotros la leemos no nos dice lo bueno que somos, no nos dice lo grandiosos que somos, sino nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Si alguien, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos que tienen una nueva naturaleza en sí son confrontados con la palabra y no dicen, no rechazan, sino que dicen, Señor, háblame, moldéame, transfórmame. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Y el oro tiene esa característica de ser moldeado a la forma que el artesano quiera darle. Y nosotros sabemos que nuestro artesano es Dios y es a Él a quien nosotros queremos agradar. Es necesario meditar todo el tiempo en la palabra de Dios. Josué 1:8, quizás usted lo ha escuchado, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, uno de los versículos más citados el día de hoy, una de las palabras más exaltadas el día de hoy, la palabra prosperidad. Y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero siempre antes de la prosperidad, este tema tan usado hoy en día, como lo dije hace un momento, viene la obediencia, tema tan poco usado el día de hoy. Se habla mucho de prosperidad, pero se habla poco de obediencia. Y son temas que van de la mano. Es más, si no hay obediencia, no puede haber prosperidad. Por lo menos la prosperidad que viene de parte de Dios. La palabra meditar, porque decía, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra meditar viene de la palabra hebrea agá. Y se le asigna el significado de examinar, considerar, imaginar, lamentar, hablar, estudiar, expresar. Todos esos significados en el hebreo original tiene la palabra meditar. Así que para poder obedecer a Dios necesitamos sustituir los consejos de la sabiduría humana por la palabra de Dios. Necesitamos cambiar tanta metafísica, tanta psicología, tanto idealismo humano que hay dentro de lo que hoy llamamos cristianismo. Necesitamos escudriñar la palabra y considerarla para nuestras vidas todo el tiempo. No solamente el domingo que vamos a la iglesia, sino todo el tiempo. De esa manera nos podremos dejar moldear por el alfarero y no por el estándar de este mundo. Romanos 12,
versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que nosotros queremos. No imitar las conductas ni las mentalidades del mundo, sino dejarnos transformar, dejarnos moldear, dejarnos cambiar nuestra manera de pensar para poder aprender a conocer la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. Versículo 3 del libro de los Salmos, capítulo 1, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí es donde está el versículo favorito de muchas personas, de este salmo. Esa es la parte que citan. Todo el mundo quiere prosperar materialmente, porque piensan que esto le hará feliz. Pero la pregunta es, ¿las cosas materiales traen felicidad? Bueno, me gustaría tocar esta parte del versículo, recordando una entrevista que le hicieron al hombre más rico del mundo, el señor Carlos Slim, orgullosamente mexicano. Este hombre, Carlos Slim, fue entrevistado y la persona que le estaba entrevistando le dijo: ¿es usted feliz? Y el señor Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, le respondió: no soy feliz. Entonces, ya con esto podemos entender un poco si las cosas materiales traen la felicidad. Y no lo dijo cualquier persona, sino la persona más rica del mundo. Está claro que el mundo vive sin Dios. Por lo tanto, busca la felicidad en cosas materiales, porque estos le darán satisfacción a sus sentidos. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es por eso que la mente del hombre sin Dios está ocupada por afanarse, por hacerse rico a costa de lo que sea. Hace a un lado a Dios, hace a un lado a su familia, hace a un lado su integridad física. Algunos trabajan tanto y se afanan tanto que hasta se enferman. Pero todo para lograr esa felicidad que supuestamente ellos tienen catalogada en las cosas materiales. Pero no hay nada más imprudente que esto. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:4: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Cuál sería la antítesis de sé prudente? No te afanes por hacerte rico. No seas imprudente y desiste. Todos aquellos que se afanan por enriquecerse son personas imprudentes, son personas que necesitan desistir de esa misión que ellos mismos se han creado, rendir su voluntad a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuál es el concepto de Dios entonces? Este es el que nos interesa a nosotros. El versículo 3 del Salmo 1 habla de que el que no oye ni se junta con hipócritas y medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Muchos cristianos o supuestos cristianos no valoran que tenemos a Jesucristo y en Él estamos completos. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay personas que fueron los héroes de la fe en la Biblia. En Hebreos 11, ellos fueron Abel, Enoc, Noé, Abraham, que ya era rico, por poner un ejemplo. Abraham ya era rico. Ellos esperaban al Salvador, esa roca de la cual fluía el agua viva en la que tú y yo estamos plantados hoy en día. Ellos esperaban ver a Cristo, al Mesías, pero no lo vieron. Dice la palabra que lo vieron pasar de lejos solamente y vivieron una vida de fe. Abraham, siendo rico, no se construyó un gran palacio, sino que habitó en tiendas. Dice la palabra que en Mateo 13:23, hablando en la parábola del sembrador, dice que aquel fruto que cayó en buena tierra dio su fruto a su tiempo. Y esa hoja de nosotros nunca caerá,
porque en Él estamos seguros y nada nos arrebatará de su mano. Juan 10:28 dice la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y finalmente en el versículo 3 de Salmo 1, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuántos no nos gustaría que todo lo que hacemos prosperara? Pero si nuestros pensamientos no han sido renovados conforme a la palabra de Dios, entonces lo que hagamos no será conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no puede prosperar eso. La palabra prosperidad es una de las más mencionadas en estos tiempos, pero aparece 29 veces en toda la Biblia, las cuales 27 están en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. En cambio, la palabra obediencia aparece 1000 veces, más de 1000 veces en toda la Biblia, y siempre antes de recibir prosperidad se espera obediencia, como decíamos hace un momento. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos aquí la obediencia. Antes de la promesa está la promesa y después se sella una vez más la promesa con la obediencia. Concluyo este mensaje diciendo que la verdadera felicidad es apartarse de los que siguen a Dios a su propia manera, de las personas que aparentan ser algo que no son, sino sustituir ese consejo para escuchar el consejo de Dios que está en su palabra, dejándonos moldear por ella, dejándonos transformar por ella, y así, en obediencia a su voluntad, el carácter de Cristo estará siendo formado en nosotros, y seremos personas con nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas que perecen, en las cosas pasajeras. No seremos codiciosos, seremos honestos, seremos conformes con lo que tenemos, sabiendo que Dios puede traer añadiduras a nuestras vidas, aunque si no viene su reino en nuestras vidas y la justificación por gracia nos es suficiente. Muchas gracias, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú nos puedes mostrar cuál es la verdadera felicidad, no la felicidad que el mundo ofrece o que el mundo piensa, sino la felicidad, Señor, que tú has estipulado. Señor, queremos meditar en ella, queremos dejarnos moldear por ella y amamos tu palabra, Señor, sabiendo que todas estas cosas que no se ven serán las que nosotros veremos cuando estemos contigo en tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.